Les invito a que abran su palabra en el libro de Mateo, capítulo 16. Cuando lo tengan, dicen amén. Mateo 16. Gloria al Señor. Capítulo 16. Vamos a leer el verso 18. Y como ya lo tienen, me siguen con su vista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Padre Santo, en esta hora, presentándonos, Señor, a ti para que seas tú, Señor, tratando, hablando a este pueblo a través de mis labios. Señor, en el nombre de Jesús, pido, Dios mío, que seas tú, Padre, usándome para tu honra y para tu gloria. Voy, Señor, a compartir tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra, Señor, es la que nos hace libres. Por ello pido en esta hora que te glorifiques. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Antes de empezar, amados hermanos, con el mensaje, quiero agradecer a nuestro consiervo, a nuestro hermano Benjamín, por ese tremendo mensaje que compartió el domingo. Amén. Lo escuché todo ya, hermano. Me lo mandaron vía YouTube y lo escuché con mucho cuidado, y la verdad que me gocé. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, y que el Señor le siga prosperando en todas las cosas. La verdad que es una bendición y nos gozamos. Y yo sé que el pueblo se gozó. Agradezco a nuestros consejeros por haber estado aquí ayudándonos. Hermano Polo, quien trajo el inicio. Dios bendiga al hermano Marcelo, no lo veo. Él dio la clase. Dios bendiga a nuestro hermano Trinidad, quien nos está apoyando de una manera tremenda. Y él pues dio los anuncios, colectó la ofrenda, y hermano Polo despidió, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que nosotros, hermanos, estuvimos en Orange. La iglesia de Orange estaba, pues como dije, celebrando 35 años de existencia, y fue una bendición estar con ellos y nos gozamos. El Señor nos usó de una manera especial y nos sentimos contentos de estar con ellos, y fue una bendición. Así que gracias damos a Dios por todo eso. Y después de esto, hermanos, pues entramos ya a la palabra del Señor antes de que termine el año, porque queremos celebrar. Amén. Amén. Y esta noche, cuando se nos den las 12, amados hermanos, esas pantallas van a reventar cohetes. Así que prepárese. Si usted no ha ido a Disneylandia, hoy lo vamos a llevar a través de esas pantallas. Amén. Gloria al Señor. Y el tema que Dios me dio para esta noche, amados hermanos, es la victoria de la iglesia. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Yo no sé si usted, hermano, pero yo me siento en victoria. Bendito sea Dios. Y el Señor le hace esta declaración a Pedro. Y yo también te digo, le dijo, que tú eres Pedro. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero oiga bien, algunos han interpretado que cuando Cristo hizo esta declaración, se refería
que edificaría la iglesia en el nombre de Pedro o en Pedro. No, sino en él mismo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice, y las puertas del infierno, que es lo mismo Hades, no prevalecerán contra ella. Amén. Usted y yo sabemos, amados hermanos, si nosotros damos un vistazo a la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia, amados hermanos, ha pasado por una tremenda oposición. Ha enfrentado, amados hermanos, una oposición de tal manera que algunos de los apóstoles los mataron. A unos a piedras, otros aserrados por mitad y otros murieron encarcelados, como el caso de el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Por tratar de detener la obra del Señor, por tratar de parar, amados hermanos, la iglesia. Pero déjeme decirle, la iglesia de Cristo, amado hermano, no la detiene nadie, ni el mismo diablo, porque no la fundó el hombre, la estableció Cristo mismo. Amén. Él mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y esta es la iglesia, amados hermanos, a la cual Él compró a precio de sangre. Bendito sea Dios. Por tanto, amado hermano, la iglesia tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia tiene autoridad. Y lo vamos a ver ahora mismo. Amén. En Lucas capítulo 10, verso 19, la palabra del Señor dice, he aquí, os doy potestad, que es lo mismo que autoridad. Dice, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Amén. Esto nos da a entender que la iglesia, amados hermanos, tiene autoridad. Amén. Cuando habla de escorpiones, serpientes, amados hermanos, son las huestes de maldad que Satanás ha levantado en contra de la iglesia. Una serpiente es venenosa, un escorpión es venenoso, pero déjeme decirle que sobre toda fuerza del enemigo, nada nos ha hecho daño hasta hoy. Porque la iglesia fue fundada por Cristo. Amén. Amén. Y la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia, amados hermanos, la cual Jesús edificó y fundó, no se detiene. Sigue y seguirá adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Serpientes y escorpiones son, dije, ponzoñosos y son símbolos de los demonios y espíritus malignos que el enemigo, amados hermanos, trata de introducir a la iglesia para hacerle daño. Pero déjeme decirle, pero como la iglesia es de Cristo, hasta hoy Él la ha defendido y la defenderá. En Génesis 3:1 nos habla la palabra de la serpiente antigua, que es el mismo demonio. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es Dios. Tenemos también un pasaje, amados hermanos, que nos habla muy claro de la función de la iglesia. La iglesia de Cristo, amados hermanos, es una iglesia que vive en victoria. ¿Cuántos dicen amén?
Estamos en victoria. ¿Sabe por qué? Porque hasta hoy todavía le podemos hacer la guerra al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, amado hermano, está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y usted y yo somos más que vencedores en Cristo. Bendito sea Dios. Marcos 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. A los que creen. Oye, esto no es para los que no creen. Amén. Usted quiere ver señales. Usted tiene que creer en Dios. Amén. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice la palabra, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Amén. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos han hablado nuevas lenguas? Amén. Gloria a Dios. Si alguien no ha hablado lenguas, hermano, pídale al Señor. Y el Señor se lo dará. Es una bendición. Hablar en lenguas angelicales. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Amén. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Esta es una promesa de Dios para usted y para mí. Amén. Gloria a ti, Amén. Señor. Hermano, esta es una autoridad que Cristo ha referido a la iglesia, que Cristo nos ha dado para que usted y yo hagamos uso de ello. Amén. Cuando dice el texto, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermano, Jesús nos dice a usted y a mí que sí podemos poner manos en los enfermos. Amén. Y quiero decirle que eso no es solamente para el evangelista o para el pastor de la iglesia, es para todo aquel que cree. Amén. Para todo aquel que cree y tiene fe que Dios puede usarle. Hermano, cuando usted sienta de Dios que Dios quiere usarle, no espere que le llamen. Puede usted orar, usted levántese. Amén. Y ore por la persona. Porque usted tiene autoridad. Porque usted es un hijo de Dios. Amén. Ahora, hay personas que yo sé que no les gusta que uno ore por ellos. O no les gusta que uno les ponga mano. Amén. Pues si ese fuera el caso, hermano, déjelo. No ore por él. Amén. A lo mejor es el momento o es el instrumento que Dios va a usar para hacer el milagro en ese momento. Pero si alguien dice, no, yo no quiero que me toque, pues que se lo lleve el diablo. Amén. ¿Qué más podemos hacer? Rehúsa la bendición de Dios. Pero es una autoridad que se nos ha dado a nosotros. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para la iglesia. Esto es, amados hermanos, para una iglesia que vive en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Las puertas del infierno derramarán sus huestes de demonios para asaltar a la iglesia de Jesús. Gracias. Le aseguro que no perderá su recompensa. Eso es todo. Hermanos, esto no es café. Desayuno en el Denis mañana. Y bueno, ya que mi esposa lo inició, le voy a decir, cuando alguien ande afectado de su garganta, como en el caso del hermano José, su servidor, hermano, no está prohibido tener un té aquí caliente. Le faltó la tapaderita. Sí, por favor. Yo sé que esto era un sacrilegio hacerlo antes, para los religiosos, ¿verdad? Pero esta es medicina. Yo le aseguro que si yo tomo un poquito de esto, mi garganta se va a aclarar y ya lo van a ver. También el café es medicina. Aleluya. Amén. Está caliente. Entonces,
Sí, se aclara. La primera vez que yo experimenté esto, más o menos, fue cuando visité una iglesia aquí en el este de Los Ángeles. ¿No está bien, David? Ya lo probé, muchas gracias. Perdón, hermanos, por el comercial. Estaba yo predicando ya en esa iglesia. Es una iglesia de Dios. Y cuando acuerdo, el pastor envió a uno de los sugieres. Fue casi como una fecha como esta. Y me trajo un té. No en un vaso como eso, sino en un vaso de metal, algo muy bonito. Y no solamente eso, sino que también una toallita ahí para limpiarse la baba, digo yo, cuando de repente se cae, ¿no? Tenía también ahí cremita, por si acaso se le secaba los labios. Únjase, hermano. Todo eso tiene el hermano Chávez, un hermano peruano, de la calle Soto, Iglesia de Dios. Y yo le dije, hermano, y la gente aquí no se ofende por eso. El que se ofende, ahí se ofende, yo no tengo problema con eso. Pero me dijo, pero esto es una bendición. Y aquí dice, hay una persona encargada de esto. Yo no tengo que decir, él ya sabe. Cuando yo voy a predicar, ahí está mi té. O cualquier invitado, ahí está el té. Ahí está sus toallitas. No, y no era una toallita, tenía un riverito de toallas ahí bonitas, limpias. Así que, hermanos, Dios quiera y Dios toque a alguien para que empecemos ese ministerio también en la iglesia. Será una bendición. Amén. Bueno, ya Dios tocó a mi esposa. Bendito sea. Gloria al Señor. El caso, amados hermanos, es... ¿Dónde se quedó el hilo? Decía un predicador. ¿Dónde se quedó el hilo? Decía que las puertas del infierno, amados hermanos, derramarán sus huestes de demonios para asaltar la iglesia de Jesús. Pero la iglesia, déjeme decirle, no será derribada. Amén. Amén. No será destruida, no será dañada. ¿Sabe por qué? Porque es de Cristo. Existe una batalla contra la iglesia de Cristo. Claro que sí, desde el comienzo. Amén. Y de hecho que por eso es que nos llegó el evangelio a nosotros. Por la persecución que se le dio a la iglesia. Cuando la iglesia fue perseguida, amados hermanos, el evangelio se esparció. Lo que conocemos como la diáspora. Los cristianos se fueron huyendo y llegaron a diferentes lugares. Y por ende, por ese medio, nos llegó también a nosotros la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro que el Hades tiene puertas. Amén. El Hades tiene puertas. La frase de las puertas, amados hermanos, del infierno, o las puertas del Hades, que se encuentra en Mateo 8, en la parte B del verso, nos da a entender, amados hermanos, que el infierno tiene puertas y que lamentablemente por esas puertas muchos hoy en día están entrando. Amén. A través de la muerte. Todo aquel que muere sin Cristo, amado hermano, se va a esas puertas, a las puertas del Hades, a las puertas del infierno. No así el que muere en Cristo. El que muere en Cristo, amado hermano, se va al cielo, se va al paraíso de Dios. Por lo tanto, es importante que entendamos que necesitamos buscar de Dios. Cuando Jesús está hablando de esto, amado hermano, Él todavía no había edificado su iglesia, no había establecido su iglesia. De hecho, este es el primer ejemplo de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra utilizada, amados hermanos, como iglesia por Jesús se deriva del griego que dice eclesia, que eclesia quiere decir iglesia y que significa un grupo de llamados, una asamblea que la compone, bendito sea el nombre del Señor. Eso es la iglesia. En otras palabras, la iglesia, amados hermanos, a la que Jesús se refiere como su iglesia, es el conjunto de personas que han salido del mundo y que han nacido de nuevo. Amén. En San Juan 13 encontramos cuando Nicodemo viene a Jesús y le pregunta, amén,
¿Qué tenía que hacer para entrar al cielo? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y aunque él era un maestro en Israel, no entendía esto. Bendito sea Dios. Pero el Señor le explicó. De cierto, él le dijo, ¿cómo podré siendo grande volver al vientre de mamá y nacer? Jesús le dijo, no se trata de eso, sino tienes que nacer del agua y del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como iglesia, amados hermanos, hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo para ser parte de la iglesia de Cristo. Quiero que veamos dos verdades importantes. La iglesia, amados hermanos, es de Cristo. Él dice, mi iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia le pertenece a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque es Cristo el que edifica la iglesia. Y él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿De qué manera, amados hermanos, Cristo edifica la iglesia? Cristo edifica la iglesia, amados hermanos, dándole dones y ministerios a los hombres para edificar su iglesia. Amén. Es por eso que usted va a ver, y es por eso que esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos es una iglesia en victoria. Es una iglesia, amados hermanos, donde Dios ha derramado su gloria. Bendito sea su nombre. Amén. Dando ministerios a los hombres. Amén, gloria a Dios. Amén. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 4, verso 11, dice el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Dios bendiga a los apóstoles. Amén. Que en verdad lo son y que los hay. A otros profetas, digan amén los profetas, las profetas. Mire, qué bendición. A otros evangelistas, Dios bendiga al evangelista. Palabra de Dios. Amén. A otros pastores y maestros. Dios bendiga a todos los pastores. Amén. Y Dios bendiga a los maestros. Amén. Porque es a través de estos ministerios que se edifica la iglesia. Amén. Que se edifique el cuerpo de Cristo. Amén. Y por ende entonces nosotros damos cuenta que podemos crecer en la gracia. Podemos ser diferentes. Amén. Podemos ser personas, amados hermanos, que trabajamos para la honra y la gloria del Señor. Porque Dios usó a alguien para instruirnos, para educarnos y para hacer su voluntad. Amén, gloria a Dios. Amén. De esta manera Cristo ha edificado su iglesia, dándole dones y ministerios a los hombres. Amén. Dios bendiga a los hombres y mujeres, amado hermano, que le han creído a Dios. Amén. Y se han sometido en su voluntad. Y aunque de repente se nos critique, aunque de repente, amados hermanos, nos quieran traer hacia abajo, como diciendo, y a este qué bicho le picó, pues quiero decirle, a este lo está usando el Espíritu Santo. Amén. A este Dios lo está llamando para hacerlo grande. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que le han creído a Dios y se someten en su voluntad. Otro traguito. La verdad, esto funciona mejor que el agua, porque está caliente. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Constituyó, dice, a unos apóstoles, gloria al Señor. A otros profetas. Hermanos, deben decirle, qué hermoso es tener la palabra de profecía en la iglesia. Amén. Qué hermoso es tener profetas que hablen lo que Dios les da. Amén. Y nosotros estar dispuestos a aceptar esa palabra y ver cómo esa palabra se cumple. Amén. Amén. Yo soy ejemplo de ello, amados hermanos. Y les voy a testificar poquito, corriendito. Cuando yo tenía el viaje a El Salvador, de repente, amados hermanos, mi viaje realmente era por una razón. Mi hermano mayor había entrado en contienda conmigo y me odiaba.
Yo no, pero él me odiaba. De hecho, cuando supo que yo iba para allá, dijo, no quiero verlo. Y si él llega, yo me voy de la casa. Y sabe que así fue. Amén. Y cuando yo me di cuenta de lo que él andaba diciendo, casi me desanimé. Y dije, ¿para qué voy? Si lo que yo quiero es ir a arreglarla, hacer las paces con él. Y me estaba desanimando. Pero de repente Dios usó a 2 personas y me dieron palabra profética. Y una de ellas, amados hermanos, me describió, mire, la mesa donde nos íbamos a sentar y a convivir y a cenar juntos. Y fue una palabra, amados hermanos, que se cumplió al pie de la letra. Ese mismo día que llegamos, realmente mi hermano se había ido de la casa. Dijo, no quiero verlo llegar. Y aunque otro hermano en Cádiz ya estaba trabajando con él, y le decía, ¿cómo es posible que nuestro hermano viene y quizás veámoslo como el hijo pródigo que se fue lejos y regresa? Mi hermano lo estaba evangelizando, aunque no es cristiano, pero conoce algo de la palabra. No seas así, hombre, reflexiona. El caso es, amados hermanos, que cuando nosotros llegamos no estaba. Y más tarde llegó y fuimos a buscarlo. Y empezamos a conversar, nos atendió, nos recibió. A lo que fuimos, yo me acerqué a él, me arrodillé y le dije, mira, este es el propósito por el cual he venido. Quiero decirle que te amo, eres mi hermano, has sido como un padre para nosotros. Y yo no tengo ningún problema contigo. Pero cualquier cosa, o por cualquier cosa, yo te pido que me perdones si te he ofendido. Y yo quiero que estemos en paz. Lloramos mutuamente. Terminamos de reconciliarnos. Él me dijo, yo te perdono, no te preocupes. Y cuando acuerdo, una cuñada ya tenía la mesa servida con 4 platos. Mi esposa, su servidor, mis 2 hermanos ahí. Y ahí cenamos. La palabra se cumplió tal como se me dio. Palabra profética. Amén. Por eso, mire, yo creo en la profecía. Yo creo en los profetas. Y yo por eso estoy y apoyo la palabra profética. Bendito sea Dios. Entonces, tener, amados hermanos, los dones y ministerios dentro de la iglesia, déjeme decirle, es una bendición. Y es tener una iglesia en victoria. Porque eso lo ha hecho, lo dejó el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia en victoria, amados hermanos, es una iglesia próspera. Es una iglesia que ha prosperado. Pero déjeme decirle, ¿de dónde viene esa prosperidad? De lo alto. Amén. De lo alto, bendito sea el nombre del Señor. Así que toda la honra, toda la gloria, amados hermanos, no es para nosotros, es del Señor. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, amados hermanos, estamos nosotros celebrando nuestro último día de este año. Amén. Que como dije, es un año estratégico. Estamos cerrando un ciclo y vamos a empezar una nueva década. Que como dijera el hermano 2020, que quiere decir visión perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo, amados hermanos, que es bueno que usted y yo reflexionemos. Como lo que dijo el hermano hace un rato. Reflexionemos. ¿Qué hicimos bien? ¿Y qué no hicimos tan bien? Amén. Recuerde que usted y yo, amado hermano, somos la iglesia de Cristo. Amén. Que Él ha edificado para que sigamos cumpliendo el propósito de Dios con nuestras vidas. Amén. Dios, amado hermano, quiere que usted y yo no nos detengamos, sino que sigamos adelante haciendo su voluntad.
Y hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, es trabajar en su obra. No hay cosa mejor que trabajar en la obra del Señor. No hay cosa mejor, amado hermano, que desgastarse, si es que podemos llamarlo así, haciendo la voluntad del Señor. No hay cosa mejor. Y yo creo, amado hermano, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. El hermano predicó un tremendo mensaje el domingo y qué bendición. Le felicito. Amén. Pero quiero decirle que aún todavía hay más. Amén. Yo no sé usted, pero yo quiero decirle en lo personal, yo me considero bendecido de parte de Dios. Yo me considero, amado hermano, estar terminando un año en victoria. Y déjeme decirle, y a pesar de las luchas, porque las he tenido y las tengo. Amén. Gloria a Dios. Pero quiero decirle que sin luchas no hay victorias. ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Huele a victoria. Amén. Huele a victoria. Entonces, para ser victorioso hay que luchar, hay que pelear. Amén. Hay que pelear la batalla. Y quiero decirle, tal vez no ha sido fácil, pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Le decía, yo no sé cómo usted se sienta, amén, pero yo me siento victorioso, a pesar de las luchas. Mire qué cosa, casi desde septiembre vengo batallando con esto de la garganta, con esto de que me mejoro 2 semanas y vuelvo a recaer, cosas por el estilo que me afecta y no me siento bien. Pero déjeme decirle, pero aún así me siento en victoria porque todavía puedo respirar. Bendito sea el nombre del Señor. Batallas por aquí, batallas por allá. Pero déjeme decirle, amado hermano, el diablo se equivocó conmigo. Amén. Porque para atrás ni para tomar impulso. Yo voy hacia adelante. Amén. Buscando el blanco perfecto que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en esta noche, amado hermano, quiero que nosotros reflexionemos y meditemos. ¿Qué hice bien? Si usted hizo algo bien, gloria a Dios, alabe a Dios. Amén. ¿Qué no hice tan bien? Alabe a Dios también por ello. Porque mire, Dios nos está abriendo un panorama tremendo 2020. Amén. Para que hagamos lo que no hicimos. A este punto, amado hermano, no vale la pena estar recordando el pasado. Amén. Porque el pasado es y se quedó atrás. Así es. Amén. Hoy lo que tenemos que hacer como una iglesia victoriosa, enfocarnos en ese futuro perfecto que Dios nos presenta para que trabajemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta iglesia, su iglesia, le necesita a usted y me necesita a mí. Y déjeme decirle, y todos nos necesitamos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle, hermano, nosotros solos no podemos caminar. No. Tenemos que caminar juntos. Unidos. Amén, Señor. Ayudándonos. Ayúdanos. Los unos a los otros. Ayúdanos. Amén. ¿Cómo se siente usted al terminar este año? ¿En victoria o en derrota? Derrotado el diablo, que lo derrotó el Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Nosotros estamos en victoria. Usted y yo estamos en victoria. Amén. Y Gloria a quiero Dios. decirle que aún lo que nos espera es mucho mejor que lo que hemos pasado. Porque vienen cosas buenas para la iglesia. Vienen cosas mejores para el cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia no la ha edificado el hombre, la ha edificado Cristo. Amén. Porque esta iglesia, amado hermano, no le pertenece a ningún ser humano, le pertenece a Cristo. Y sobre esta iglesia edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Oiga,
mi iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, Él es el que nos ha edificado para que nosotros sigamos adelante haciendo su voluntad y que nada nos detenga. Vendrán luchas, pero no nos va a detener nada porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Esta noche quiero terminar aquí porque quiero que tengamos un tiempo para que adoremos al Señor. Amén. Quiero, amados hermanos, que tengamos un tiempo para que estemos aquí en el altar. Sé que siempre hemos dejado 10, 15 minutos, pero nos queda media hora para que busquemos del Señor.